Desde aquí sale el tirano a hacer el recorrido y va hacia la ciudad de San Cristóbal, su ciudad natal. Hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos los asesinatos de la escena política que más afectaron a toda Latinoamérica. En nuestro arzobispado se ha elaborado un estudio muy minucioso sobre los desaparecidos. Número 10. Alberto Nisman. Este caso fue tan importante que incluso Netflix se decidió a hacer una serie sobre él. La República Argentina fue víctima del terrorismo fundamentalista islámico en el año 1994 con el ataque a la sede de la AMIA. It had been before 9/11 the largest terrorist attack in the Western Hemisphere. Corría el año 2005 cuando el fiscal argentino fue asignado como investigador en el caso de un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, conocida como la AMIA. Acusó directamente al Estado iraní como responsable, así como a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento. El fiscal de juicio era Alberto. Alberto Nisman tenía muchas ganas. Cristina Kirchner siempre siguió muy de cerca todo lo que fue la investigación. ¿Recuerda quiénes se exponían por parte de la CID? Poco tiempo antes de que se presentara a mostrar las pruebas de su acusación, fue encontrado inconsciente en su departamento. En un principio se pensó que él mismo se había quitado la vida, aunque en realidad quedaron cabos sueltos que confirmaron que había sido más bien la víctima de un asesinato. Buenas noches. Mire, yo necesito una ambulancia urgente. ¿Qué le anda pasando? Es la casa de mi hijo. Yo vine acá y está muerto. ¿Pudo haberse matado? No se encontró ningún ADN. Número 9. Oscar Romero. Durante sus sermones dominicales, Oscar Romero denunciaba las múltiples violaciones a los derechos humanos y expresaba públicamente su apoyo a las víctimas de la violencia política en su país. Y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. En la Iglesia Católica se le consideraba un obispo que abogaba por la opción preferencial por los pobres, y en una de sus homilías declaró: la misión de la Iglesia es identificarse con los pobres. De esta manera la Iglesia encuentra su salvación. El 24 de marzo de 1980, Monseñor, como era su costumbre, se levantó muy temprano a orar en la iglesia del Hospital de la Divina Providencia, donde vivía muy modestamente en una habitación sencilla. Como defensor de los derechos humanos e independientemente de la religión que profesara, su asesinato el 24 de marzo de 1980 resonó en protestas internacionales que exigían respeto por los derechos humanos en El Salvador. Adentro de la capilla, Monseñor Romero había finalizado la homilía y se disponía a hacer el ofertorio cuando un retumbo violento estremeció el lugar. Número 8. Jaime Hurtado. 4 disparos acabaron con la vida del primer diputado afrodescendiente Jaime Hurtado González. Eran las 13:20 del 17 de febrero de 1999, cuando se conoció de su muerte. En el centro de Quito, el 17 de febrero de 1999, el diputado ecuatoriano y entonces líder del Movimiento Popular Democrático fue abatido a tiros. Su sobrino y guardaespaldas también perdieron la vida en el acto, y los atacantes huyeron en un vehículo Suzuki Forza. 3 de los 4 sospechosos fueron capturados y el cuarto murió a manos de la policía durante un supuesto enfrentamiento. Los arrestados acusaron a las autoridades de encubrir la verdad y proporcionar versiones incompletas de sus declaraciones. Han transcurrido 20 años del crimen y líderes del extinto Movimiento Popular Democrático aseguran que el delito ha permanecido en la impunidad. El motivo del ataque nunca se esclareció y los partidarios de Hurtado siguen exigiendo justicia, mientras que su familia demanda la desclasificación de los documentos relacionados con el caso. Reivindicamos la categoría de crimen de Estado y consecuentemente vamos a exigir, como se dijo, la desclasificación. Pero también vamos a exigir que se reanude la investigación. Número 7. Fernando Villavicencio. El líder sindical de Petroecuador, periodista, asesor político, asambleísta y finalmente candidato presidencial, fue asesinado durante su campaña política después de haber formado parte de un mitin el 9 de agosto del 2023.
Le dispararon 3 veces en la cabeza, después de que la semana previa hubiera denunciado varias amenazas en contra suya y de su equipo por parte del narcotráfico. Justo cuando salía de un mitin que realizó en la ciudad de Quito, Ecuador, y dentro del automóvil que lo transportaría fue cuando Fernando Villavicencio fue agredido a balazos, evento que le causó la muerte. A pesar de que se logró capturar a uno de los asesinos en la escena del crimen, falleció mientras era trasladado a la unidad de flagrancia de la Fiscalía General del Estado, debido a las heridas ocasionadas durante el enfrentamiento con la policía. Segundos después, el panorama se tornó en confusión y tragedia. En otro video también compartido en Twitter, se escucha a un hombre gritar con desesperación por el auxilio de la policía. Actualmente el caso sigue abierto, pues se busca todavía a los culpables directos del homicidio. Número 6. Marielle Franco. El asesinato de Marielle Franco da Silva el 14 de marzo del 2018 sacudió a Río de Janeiro. Esta concejala de la ciudad era reconocida por su activismo en favor de los derechos humanos y feministas, particularmente en favor de las mujeres negras. Negra, nacida en una favela y lesbiana, fue mucho más que una política. Sus críticas directas y sin miedo contra las milicias parapoliciales que controlan varias zonas de Río de Janeiro le depararon varios enemigos. Tras haber finalizado una de sus muchas actividades políticas del día, se encontró con 2 autos que la esperaban. La siguieron durante unos cuantos kilómetros y finalmente le bloquearon el paso para dispararle en 13 ocasiones. 4 de estos disparos lograron alcanzarla en la cabeza y el cuello e hirieron a su conductor. Eso y su labor a favor de las minorías la convirtieron en un símbolo de lucha por los derechos humanos. Su asesinato desató multitudinarias protestas en todo el país. Aunque los sicarios lograron darse a la fuga, en el lugar se encontraron municiones que habían sido adquiridas por la Policía Federal. Hoy, más de 500,000 de alarmas sonaron en unísono para intentar despertar a una justicia que todavía no tiene respuestas sobre su muerte. El caso sigue abierto y en la impunidad total. Número 5. Rafael Leónidas Trujillo. Trujillo fue un dictador que condujo República Dominicana desde 1930 hasta 1961, cuando lo asesinaron un 30 de mayo. Palacio Nacional de la República Dominicana recibe en audiencia solemne a las misiones representativas de 38 países. Durante este periodo básicamente se deshizo de los derechos civiles y cometió una cantidad altísima de violaciones en contra de los derechos humanos del pueblo dominicano. Trujillo sufría de un complejo de inferioridad. Su problema de clase incluía, primero, ser aceptado por los sectores sociales más altos de la sociedad. Segundo, ser aceptado por la gente de piel clara. Impuso un solo partido para gobernar y tomó al ejército como un arma para eliminar a sus opositores, un promedio de 50,000 personas. Fue asesinado con ayuda de los Estados Unidos, ya que el país temía que, como represalia por sus múltiples crímenes, se alzara en armas una revuelta comunista. Trujillo era obsesivo con su apariencia personal, siempre elegante, impecable, luciendo sus honores militares. ¿Por qué tanta obsesión con las condecoraciones, las medallas? Megalomanía, se me ocurre. Número 4. Anastasio Somoza García y de Baile. Anastasio Somoza García fue el primero en una dinastía de 3 dictaduras seguidas, pues a su asesinato su hijo mayor, Luis Somoza de Baile, fue el primero en relevarlo. Para no quedarse atrás en la moda de servir a los propósitos de Estados Unidos, hicieron uso de su poder con la Guardia Nacional para eliminar a sus opositores. Primero reorganiza las Fuerzas Armadas purgándolas de sus adversarios y ubicando en puestos importantes a sus allegados. Luego, haciendo uso de su cargo, sigue ganando adeptos en el Partido Liberal y en el Congreso. El último en la dictadura de 40 años fue su hijo menor, Anastasio Somoza de Baile, cuyo mandato terminó con la revolución sindicalista. Fue asesinado el 17 de septiembre de 1980 en Asunción, emboscado por un comando de 7 integrantes. Los ataques indiscriminados contra elementos de la población civil que daban cobijo a los insurgentes y los excesos por parte de los miembros de la Guardia Nacional empañaban todavía más la imagen internacional del gobierno de Somoza. Aunque el primer asesinato representó únicamente un pase de antorcha dictatorial, el último significó el fin de un largo reinado de sangre. Número 3. Luis Donaldo Colosio.
El candidato a presidente de la República Mexicana, Luis Donaldo Colosio, no era del agrado de todos, pues se dice que a pesar de que el pueblo mexicano lo apreciaba, sus ideales no coincidían con los del partido que representaba. Nuestra propuesta es por un gobierno que esté cerca de las comunidades, pero sobre todo para los que menos tienen. Tras una peligrosa parada en Tijuana, Mario Aburto Martínez le disparó en la cabeza y el abdomen, y aunque dijo que su única intención era herirlo, según él, la realidad detrás de sus actos sigue sin ser muy clara. Había 3 personas que supuestamente estaban haciendo una valla, y de esas 3 personas se escuchó la palabra. Seguramente no hay persona en México que no recuerde qué estaba haciendo cuando se enteró de este asesinato. Y casi tras 30 años de sospechoso silencio, el caso se volvió a abrir. Número 2. Luis Carlos Galán. Primero el cambio de escolta, el cambio de los vehículos, de rutas. También ese día llegó un teniente que es de apellido Torregrosa. Comenzó como a hacernos la vida imposible a los escoltas antiguos y según él que nos iban a cambiar. Poco antes de iniciar su discurso en una localidad de Cundinamarca, el dirigente liberal colombiano Luis Carlos Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989. El político defendía la extradición de narcotraficantes y el pueblo lo apoyaba. Sin embargo, era el objetivo de importantes grupos vinculados con cárteles de droga, lo cual ponía en riesgo constante su vida. En un segundo intento de asesinato, los sicarios lograron quitarle la vida en una ráfaga con una ametralladora, y aunque lo trasladaron de urgencia a Bogotá, Galán no sobrevivió. Si él estuviera en la tarima, ¿quién hubiera sido el muerto? Pues el teniente Torregrosa. El teniente Torregrosa tiene que estar adelante o atrás. En este caso tiene que estar adelante. Su fallecimiento marcó un momento importante en la lucha del Estado contra el narco, y se dice que el mismo Escobar estuvo involucrado en el crimen. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía ordenó la captura del mayor retirado de la policía, Luis Felipe Montilla Barbosa, entonces capitán y comandante de la policía de Soacha. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Ernesto Che Guevara. La muerte de este personaje no tuvo un fuerte impacto únicamente en la escena política latinoamericana, sino también en la cultura pop, pues el Che Guevara para muchos era una figura representativa del combate y la libertad. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes, y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. El 8 de octubre, tras 3 horas de combate, Guevara resultó herido en un enfrentamiento contra el gobierno y capturado junto con Simeón Cuba Sanabria. En la imagen se ve al icónico guerrillero vestido con harapos, la derrota en su mirada y el oficial cubano-americano a su derecha. Entre las pertenencias que pudieron conservarse del guerrillero se encontró su diario, que lo ayudó a cimentar su imagen de manera definitiva para la posteridad. Fue un secreto de Estado que el Che sobrevivió al feroz combate cerca de La Higuera. Ni el gobierno boliviano ni la CIA, para la que trabajaba Félix Rodríguez, querían que el mito del guerrillero argentino que acompañó a Fidel en su revolución tomara fuerza. ¿Qué otro asesinato político te impactó? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.